Listo, perfecto. Listo, buenos días. Ahora sí, emergencias. ¿Qué conocemos de emergencias? El día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de este tema, pero me gustaría saber ustedes qué conocen de emergencias. ¿Qué es una emergencia? ¿Quién nos podría ayudar con ese tema? ¿Qué es una emergencia? ¿O qué entendemos por emergencia? Un choque eléctrico. Sí, puede llegar a generarse una emergencia efectivamente por un choque eléctrico. Perfecto. Algo ¿Qué que otra? ocurre, Señora, algo inesperado que pasa y es una emergencia que tiene uno que tratar de solucionarla en el momento que pasa. perfecto. Sí, señora, eso puede llegar a ser una emergencia como tal. Entonces, ¿qué nos dice? Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible, ¿cierto? Un asunto, como nos decía aquí, una situación, como nos decía el compañero, un choque eléctrico, ¿cierto? Un conato de incendio, por ejemplo, ¿sí? Eh, Son situaciones imprevistas, o sea, nosotros no vamos a esperar a que ocurra una emergencia, ¿no? Debemos de ser preventivos hacia las emergencias, pero toca empezarlas a identificar. ¿Qué es una emergencia? O sea, ¿qué puede llegar a considerarse emergencia en mi establecimiento o a mi alrededor de mi establecimiento? Porque también puede ser externas, ¿cierto? El tipo de emergencia. Entonces, ¿cómo se clasifican las emergencias? ¿Qué nos dice por acá? Emergencias. La primera, antrópica. Cuando hablamos de emergencias antrópicas, quiere decir incendios, explosiones, escape de gases y vapores, orden público, actos terroristas y derrames químicos. Si ven, entonces estos los consideran emergencias antrópicas. ¿Listo? ¿Por qué se puede producir un incendio? ¿En qué momento? ¿Cuándo se puede llegar a producir un incendio en el establecimiento? Digamos que, ¿en qué situación? Por un cortocircuito. De pronto. Exacto, puede ser un cortocircuito, muy bien. Digamos que No, normalmente, yo también señor, he notado que uno pasa a veces por X o Y negocios o droguerías y tienen supuestamente una veladora encendida, imagínate vos. por ejemplo, sí, señor, un porcentaje grande de los incendios, no solamente a nivel comercial, sino a nivel doméstico, son las veladoras, las velitas, bueno, digamos que este tipo de prácticas son una de los que eh, detonan un incendio, ¿cierto? En nuestros hogares. Hay lo que su merced dice, efectivamente, hay locales comerciales o en empresas que también tienen veladoras. Eso es una chispa completa y puede llegar a generar un incendio, digamos que declarado que ya definitivamente no podemos hacer nada como brigadistas, ¿cierto? Explosiones en cuanto a qué podríamos tener nosotros en el local o cerca del local de nuestro establecimiento. O decir algunos químicos que se tengan por ahí y sucede una explosión. Puede ser reacción entre químicos, muy bien, ¿cierto? No sé si de pronto Restaurantes, alguno cafeterías, señora, señor, restaurantes, cafeterías. por ejemplo, exactamente. ¿Por qué? Porque trabajan de pronto con su gas, con sus pipetas, etcétera, y pueden haber explosiones. Ahí ustedes pueden identificar si su establecimiento puede estar, ¿cierto? Cerca de una estación de servicio, ¿cierto? De una bomba de gasolina. Eso también puede llegar a generar una explosión y nos puede afectar. Escape de gases y vapores, ¿sí? El tema de orden público, en algún momento en Colombia hubo, digamos que desmanes, ¿cierto? Y puede llegar a afectarnos. Actos terroristas, ¿cierto? Y lo que son los derrames químicos. Entonces, estas emergencias, nosotros las empezamos a clasificar, ¿sí? Estas emergencias las empezamos a identificar y ya con esto nosotros podemos decir, ah, venga, yo necesito una PON, que es un plan operativo normalizado para este tipo de emergencia,
¿cierto? Qué otro tipo de emergencia o qué otra clasificación le podríamos dar a las emergencias? ¿Qué nos hace falta por ahí? Y las emergencias biosanitarias, Exactamente, hay una que son las biosanitarias, ¿cierto? Hay otras que recuerdan en una capacitación que tuvimos en una sesión que estábamos hablando de los riesgos para los que tuvieron esa capacitación, porque yo entiendo que hay unos que no han llegado a esa capacitación, a esa sesión, pero estábamos viendo riesgo químico, riesgo biológico, riesgo de condiciones de seguridad, y había un riesgo que nosotros no podíamos controlar. ¿Sí recuerdan cuáles? Los que Las estuvieron en esa emergencias sesión. naturales, como Los derrumbes. fenómenos naturales, exactamente. Entonces, aparte de las antrópicas, que son de una u otra manera las que generalmente producimos nosotros como personas, como seres humanos, que son las antrópicas, las naturales son las que definitivamente nosotros no podemos controlar, ¿cierto? No vamos a hacer una capacitación para que mañana no tiemble o para que en el 2025 no tiemble. Pues digamos que eso no se puede, ¿cierto? Para que haya un terremoto, para que no llueva, por ejemplo, ¿no? Pues eso es muy complicado, ¿sí? Que no haya una tormenta. Entonces, también las clasificamos como naturales. Entonces, clasificación de emergencia antrópica, la clasificación de emergencias naturales, ¿cierto? Y las que nos comentaba el compañero, que son las biosanitarias o las que nos llaman acá epidemias y pandemias. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? ¿Cuál sería? Hola, buenos días. Buenos días. La epidemia es la que tiene foco en un solo lugar, por algo decir en el municipio o en una Sí, ciudad. señor. La pandemia ya cubre un área más grande, país o continente o ya pues la sociedad a nivel mundial que nos estamos pasando todavía. Exactamente, muy bien. Esa es la diferencia. La epidemia es algo localizado, ¿cierto? Y la pandemia ya es algo global, algo que afecta a más de un país, ¿cierto? Entonces, ¿qué clases de epidemias podemos llegar a tener nosotros acá en Colombia? Normalmente es la del dengue, ¿cierto? Eso puede ser una epidemia. Ya lo que fue pandemia declarada a nivel mundial, pues fue el COVID-19. Entonces, también debemos clasificar ese tipo de emergencias. Influencias, VIH, SARS-CoV-2, que será el COVID-19, ébola, viruela símica, todas esas, digamos que, enfermedades, ¿cierto? Que pueden llegar a afectarnos. Entonces, también debemos de una u otra manera estar preparados, ¿cierto? Para ese tipo de emergencias. ¿Ya? Ah, bueno, que es que en algún momento ninguno o nosotros no estábamos preparados, ¿cierto? Para recibir el COVID-19. Eso para muchas personas fue nuevo, ¿cierto? Para esta generación nos tocó, pues, afrontar lo que fue la pandemia, pero pues la idea es estar preparados. Ya tenemos unas buenas, digamos que costumbres, ¿cierto? Ya hemos adquirido unas nuevas habilidades para el tema biológico, ¿sí? Entonces el tema del tapaboca, lo que siempre nos han dicho con el tema del lavado de manos, pero la idea es que no dejar perder eso en el tiempo, ¿sí? Siempre tenerlas presentes y poderlas llevar generación en generación, porque la verdad, esto no es la última, ¿cierto? Pandemia o epidemia que nos puede llegar a generar a nivel mundial, ¿cierto? Entonces hay que estar muy preparados con respecto a eso. Entonces, esa es la clasificación. Las antrópicas, las naturales y las epidemias o pandemias. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y empecemos a pensar qué vamos a hacer con respecto a ese tipo de emergencias. Ahora, ¿cómo la debemos afrontar? Entonces, listo, ya clasificamos, ya identificamos cuáles son las antrópicas, ya clasificamos cuáles son las naturales, ¿cierto? Cuáles son las el tema biológico, biosanitario, ¿cierto? Ahora, ¿cómo la afrontamos? Listo, ya la identificamos. Ahora, ¿yo qué debo hacer como establecimiento o como persona? Porque acá vamos a hablar no solamente de nuestro establecimiento, sino que ese tipo de clasificación de emergencias nos puede también, digamos que, afectar a nivel social y a nivel familiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué yo debo hacer para afrontar una emergencia? ¿Cuáles serían? Hay tres aspectos mínimos que yo debería tener, ¿cierto? Para afrontar una emergencia. ¿Cuál de ellos sería uno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debería yo tener
para afrontar una emergencia, independientemente de la que sea? Pues el mismo estudio, ¿no? O sea, el conocimiento, Hacer un plan de Eso, trabajo. saber cómo Yo reaccionar. creo que lo que tenemos que tener presente es un plan de emergencia. aquí ya contestaron con lo que, los que participaron. Plan piloto. Extintor, lo que son equipos de emergencia, ¿cierto? Plan de emergencia, también. Y lo que dice el compañero Adrián, el tema de capacitación, yo tengo que conocer, ¿cierto? Yo me tengo que entrenar, yo tengo que capacitarme, ¿cierto? Tema de conocimiento. Entonces, efectivamente, yo debo tener, yo debo tener un plan de emergencias y contingencias, ¿cierto? Y les reitero, y eso aquí ya es un tema social, no solamente para mi establecimiento, yo debo tener un plan de emergencia para mi lugar donde yo descanso, donde yo vivo, ¿cierto? Para poder proteger a mi familia, ¿ya? Entonces, aquí de los que estamos acá, pues obviamente estamos esperando nuestro plan de emergencia, ¿cierto? De nuestro establecimiento, pero ¿quién de ustedes tiene un plan de emergencias y contingencias de su hogar, de su casa, con su familia? ¿Cierto? Entonces, hay que también pensar, hay que también empezar a pensar en ese tipo de cosas. ¿Listo? El que lo tenga, felicitaciones. El que no, ya vamos a empezar a aprender, obviamente, que es una emergencia como lo acabamos de ver. Yo tengo que empezar a identificar qué tipos de emergencias tengo a mi alrededor de mi hogar, ¿cierto? Para poder empezar también a trabajarlo. Contar con los equipos de emergencia. Entonces, aquí es importante, extintores, botiquines, camillas, eso ya lo vamos a ver en un momento, ¿cierto? Y contar con una brigada de emergencia. Cuando hablamos de contar con una brigada de emergencia, no solamente es decir, venga, usted es el brigadista de acá del establecimiento, o usted va a actuar como brigadista. Pues la persona va a decir, venga, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Cierto? Ahí es cuando debemos empezar a capacitarnos. Una de estas capacitaciones o donde ustedes pueden decir, venga, pero listo, Yumi me está capacitando en temas de emergencia, pero hay temas, por ejemplo, de contra incendios, primeros auxilios, o sea, con certificado, ¿cierto? Ahí es donde podemos echar mano, como dicen coloquialmente, ¿cierto? A las ARLs. Las ARLs anualmente hacen capacitaciones virtuales. Entonces yo puedo, aparte de las que recibo con Droxy, aparte de las que recibo con Human, yo puedo ir a la ARL, ¿cierto? Por la página de internet, yo puedo ingresar a hacer unas capacitaciones. Entonces ahí lo importante, ¿cierto? De pagar nuestra seguridad social para yo poder tener unos beneficios. ¿Sí? No solamente, es que la ARL sirve pues solamente para cuando me accidente. No, también sirve para este tipo de información y para este tipo de temas. ¿Listo? Entonces debemos contar con estos tres, digamos que componentes importantes para atender o afrontar una emergencia en nuestro establecimiento. ¿Listo? ¿Qué es un plan de emergencia? ¿Qué debe contener o qué sería o qué nos dice la palabra plan de emergencia? ¿Qué podría llegar a ser? ¿Cómo lo identifican ustedes? Un plan Un de documento para prevenir. para A ver, qué pena. Sí, para prevenir. Sí, señor. Para prevenir y para que no nos ocurra ningún accidente dentro de la droguería. Y pues para Exacto. saber Perfecto. dónde estamos ubicados también, todos los Exactamente. peligros que tenemos dentro de la droguería. Tal cual. Claro, si yo identifico peligros y riesgos dentro de mi droguería, pues yo voy a tener que empezar a ejecutar algún plan para que en el momento en que se pueda llegar a materializar, pues yo pueda reaccionar. ¿Cierto, Yesenia? Tienes la mano levantada, cuéntame. Yesenia Duarte. ¿No? Listo. Entonces, plan de emergencia. Miren lo que nos dice aquí, ¿qué es plan de emergencia? Plan de emergencia. Es un plan de preparación para prevenir, obviamente, afrontar adecuadamente las situaciones. Nosotros podemos, nos pasó en una empresa donde pues incendió. Hubo un conato de incendio, ¿cierto?
y pues la persona encargada del establecimiento le dijo a sus pupilos, les dijo, pásenme en un extintor. Ellos llegan, le pasan el extintor, pero le pasaron uno de agua a presión y el incendio era eléctrico. Entonces, ahí no es cuando hablamos de afrontar adecuadamente las situaciones de emergencia, ¿cierto? Que puedan presentarse en una empresa o establecimiento con el fin de minimizar el efecto en las personas y en la infraestructura. Entonces, no solamente el plan de emergencia va a evitar, ¿cierto?, un daño a la persona como tal, ¿cierto?, sino también a lo que es el establecimiento. Entonces, el plan de emergencia también va o también le da alcance al establecimiento, ¿no? El plan integra un conjunto de estrategias anticipadas. Nos debemos anticipar a esa emergencia, ¿cierto? Elaboradas gracias a un trabajo en equipo que permite reducir la posibilidad de afectados si se presenta la emergencia. Entonces, siempre debemos estar pendientes de anticiparnos a lo que pueda llegar a pasar. Por eso nos volvemos preventivos, ¿cierto? Seguridad y salud en el trabajo, y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está diseñado para prevenir, no para reaccionar, ¿cierto? Yo siempre les digo, la brigada de emergencia debe estar trabajando en pro de una prevención, ¿cierto? Entre menos trabaje, ¿cierto? En reacción, mucho mejor, ¿cierto? Porque yo voy a hacer una inspección, yo voy a verificar un tema de mantenimiento de las máquinas o de pronto de la parte eléctrica de mi establecimiento, ¿cierto? Yo voy a colocar acá un detector de humo, yo voy a colocar acá una luz de emergencia. Entonces nos volvemos preventivos y podemos reaccionar a tiempo si se llega a producir una emergencia. ¿Listo? Ese plan de emergencia, obviamente, contiene todo. ¿Qué debo hacer? ¿Quién va a ser el encargado? ¿Cierto? Por ejemplo, de operar el extintor, quién es el encargado del botiquín de emergencias, ¿cierto? ¿Quién es el encargado de llevarnos hasta el punto de encuentro? ¿Qué debo hacer si hay un tema de fuga de gas? ¿Qué debo hacer si hay un tema de incendio o conato de incendio? ¿Qué debo hacer si hay de pronto una zonada? ¿Cierto? ¿Qué debo hacer en caso de inundación? ¿Cierto? Entonces el plan de emergencia me está diciendo qué debo hacer en caso de que se me presente una emergencia que yo identifiqué en mi establecimiento. ¿Listo? Entonces es el compendio de todo lo que debemos hacer antes de una emergencia. ¿Listo? Entonces, para que empiecen ustedes a analizar también, no solamente en su establecimiento, sino en la parte de, digamos que familiar, donde ustedes viven, donde ustedes conviven. Ah, es que yo vivo en un apartamento, en un conjunto de apartamentos. Ah, el conjunto de apartamentos debe tener un plan de emergencia. ¿A dónde yo me debo dirigir si fue un temblor a las 8 o 10 de la noche? O si de pronto a las 3 de la mañana hay un incendio en mi casa o en el alrededor de la casa, o en mi apartamento, ¿cierto? Entonces hay que empezar a pensar también en ese tipo de cosas. Ahora, equipos de emergencia, listo, ya hablamos del extintor. ¿Qué otro equipo de emergencia debemos tener nosotros a disposición para contrarrestar una emergencia como tal? El botequín, Todos los Listo. implementos. mosquito, la Extintor, camilla, botiquín, camilla, sí, botiquín, agua. botiquín, exactamente. Digamos que el agua va dentro del botiquín, perfecto. Una maleta con ropa. Eso, todo eso va dentro de nuestro botiquín, ¿cierto? La Pero fotocopia de los obviamente, documentos de identidad de la familia. exactamente, exactamente. Entonces digamos que ustedes deben prever que el botiquín que yo tengo reglamentado para el establecimiento, para las empresas, es diferente al que yo puedo tener en mi hogar, ¿cierto? Digamos que en su composición tienen una base, pero digamos que en el hogar yo puedo tener otras cositas, lo que ustedes estaban diciendo. Hasta pueden tener medicamento porque ustedes saben qué medicamento les sirve en caso de, ¿cierto? O no, yo tengo una patología que me aqueja y yo soy medicado, ¿sí? Entonces en mi botiquín de la casa yo puedo, digamos que tener ese medicamento. En el caso de los establecimientos no lo podemos tener.
¿cierto? Ah, es que yo soy la droguería, sí, pero la droguería tiene medicamentos, pero para la comercialización, ¿sí? No para el uso del personal que está, digamos que interno, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Botiquín para los establecimientos nos habla de una resolución que es la 0705 del 2007. ¿Listo? Esa nos va a decir qué debemos tener nosotros en el botiquín. Entonces ellos dicen es tipo A, tipo B y tipo C. ¿En qué cambia el tipo? Pues en el número de personas que pueda llegar a tener el establecimiento. Entonces para ustedes, con uno del tipo A está perfecto. ¿Listo? Que pueden colocarle otras cositas, las curitas. Ah, no, hay que colocarle curitas. ¿Por qué? Porque no está contemplado en la resolución las curitas, ¿cierto? Pero se pueden llegar a tener, ¿sí? Y cosas así. Menos medicamento. ¿Listo? Medicamento ustedes no deben tener en el botiquín del establecimiento. Señalización, eso también entra como un equipo de emergencia, ¿sí? Una señalización. La señalización no, digamos que tiene una medida estándar, ¿cierto? Pero también tiene una característica que debe ser fotoluminiscente. ¿Por qué? Porque si ustedes cierran 8, 9, 10 de la noche, pues si se va la luz o hay un apagón, pues la señalización va a alumbrar y me va a decir a mí por dónde debo evacuar, ¿cierto? El botiquín, lo que les comentaba, el extintor, debemos verificar, que ya vamos a hablar del extintor, qué tipo de extintor yo debo tener en el establecimiento, ¿sí? Hay veces que tenemos el que no corresponde y en el momento de una emergencia pues no me va a servir o agrava la situación, ¿cierto? Lámparas de emergencia, muy similar a lo que es la señalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, la lámpara de emergencia es, obviamente, si hay un apagón, pues, ¿qué va a pasar con la lámpara de emergencia? Pues va a alumbrar y me va a mí a mostrar por dónde yo debo evacuar del establecimiento. ¿Listo? Obviamente, todo esto es según, digamos que las características que yo tengo en mi droguería. ¿Sí? Si yo tengo una bodeguita por allá adentro, o si definitivamente no, todo a la calle y no necesito de pronto de una ruta de evacuación, por ejemplo, pues ya es diferente, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, según también bomberos, según lo que nos recomienden en el momento de que nos haga la visita, ¿cierto? Aquí lo importante es, antes de solicitar la visita, pues esperemos a que nos llegue el plan de emergencia, ¿cierto? Porque lo primero que va a decir bomberos es, déjeme ver su plan de emergencia, ¿vale? Detector de humo, eso sí deberíamos tenerlo, independientemente, digamos que el tamaño de mi establecimiento, ¿cierto? El detector de humo nunca va a sobrar porque, pues, ¿qué hace? Pues me va a avisar de que muy posiblemente hay un conato de incendio, ¿cierto? Es cuando arranca apenas el incendio, ¿cierto? Entonces, por acá tengo a Oscar Julián que levantó la mano, cuénteme. Ingeniero, pero por lo menos en el caso que tú estás diciendo de no tener medicamentos en el botiquín de la droguería, por ejemplo, yo soy paciente medicado hace muchísimos años. Yo tomo Ah, ciertos bueno. medicamentos que son indispensables para mi salud, los cuales también tengo una provisión en mi botiquín por si llega a ocurrir algo. O sea, ¿qué podemos hacer entonces? Perfecto, digamos que en esos casos que son muy tan puntuales, ¿cierto? Como nos dice el señor Oscar, pues es diferente. Lo que tenemos que garantizar es que si su merced está trabajando con otra persona, ¿cierto? Si tiene ayudantes, la idea es que su merced comunique que hay medicamentos en el botiquín de uso exclusivo de su merced, ¿sí? Esa es la idea, que ellos sepan que el medicamento que está en el botiquín es para el uso de don Oscar, ¿sí? Que no lo vayan a utilizar, que no se lo vayan a tomar. Eso es lo importante. Si su merced está solo en la droguería, pues obviamente pues ya sabemos qué es el tema, ¿cierto? Ah, que llegó bomberos y le revisó el botiquín. Venga, ¿usted por qué tiene este medicamento en el botiquín? Lo que me acaba de comentar. No, lo que pasa es que yo tengo una condición y estoy medicado. ¿Listo? Entonces sí es importante que su merced tenga, digamos que a disposición la fórmula médica o la orden médica, bueno, que garantice que ese medicamento, digamos que lo tiene que consumir regularmente don Oscar, ¿cierto? Así le da soporte al medicamento y a la versión que le está dando al bombero, ¿listo? O al ente de control que llegue, porque eso normalmente cualquier ente de control puede revisar temas de seguridad en el trabajo y en ese caso pues está el plan de emergencia con el tema de los botiquines. ¿Listo? Ya son temas puntuales que los podemos manejar de esa manera. ¿Listo?
Ahora, entonces tenemos por ahí, aquí me hizo falta el tema de la camilla de emergencias y también esta puede variar según, digamos que es su necesidad, según el establecimiento, ¿sí? Y según la cantidad de personas. ¿Listo? Entonces, no, que mi droguería es de 2x2, es una cosita pequeña. Pues, ¿dónde coloco la camilla? Y solamente soy yo el que trabaja en la droguería. Pues entonces, sí, pues tengo la camilla, pero y si me accidento, entonces yo cómo me coloco en la camilla y quién me lleva en la camilla, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a identificar esas necesidades puntuales que tenemos en la droguería. Si yo tengo una droguería, no sé, de 10 metros por 6, pues yo digo, no, pues ahí sí tengo que tener una droguería porque tengo también personal que me ayuda. Y podemos tener ese tipo de herramienta, ¿cierto? Entonces, todo esto va enfocado a la necesidad que tiene. Si recuerdan, cuando ustedes inician, nosotros hablamos de sistemas de gestión hechos a su medida. Acá no les vamos a decir, no, es que aquí todos los que estamos acá, que más o menos somos 45 personas, todos deben tener una camilla. Entonces, pero ¿cómo así? Pero yo tengo una de 2x2 y ando solo aquí, y yo camilla como para qué, ¿cierto? Entonces se puede llegar a tener, digamos que la razón, ¿cierto? Del por qué no la tengo. ¿Ya? Entonces, recuerden, todo esto es hecho a su medida. Ustedes cuando estén pensando en sus riesgos, en sus equipos de emergencia, pues también tienen que empezar a pensar si es necesario o no es necesario el tipo de equipo que ustedes necesiten. ¿Listo? Entonces, sí, claro, debemos tener un extintor, debemos tener un botiquín, debemos tener señalización, la lámpara de emergencia ya empieza de pronto según el criterio del bombero, ¿cierto? El detector de humo deberían ustedes tenerlo. Entonces hay cosas que sí son obligatorias y hay cosas que podemos evaluarlas. ¿Listo? Miren esta información de acá. Cuando hablamos de botiquín, estamos hablando de que debemos tener, ¿cierto? Entonces, obviamente, para el establecimiento, recuerden la resolución 0705 del 2007, van a encontrar qué debo yo tener en mi botiquín. Recomendación para ustedes es el tipo A, ¿cierto? El básico. Entonces, ¿qué debemos tener? Ahora, no solamente en nuestro establecimiento, sino también ir más allá y ser más preventivos, ¿cierto? Sino que también yo debo tener en mi hogar. Entonces, miren acá lo que nos dijo el IDIGER, porque esto es material del IDIGER. Para nosotros como seres humanos, tenemos que tener, obviamente, medicamentos, si ven que acá sí lo aceptan, medicamentos, tapabocas, gafas de seguridad, ¿cierto? Y un botiquín básico del tipo A, que es lo que les comento, son las cositas básicas que deben tener un botiquín, ¿cierto? La estructura. Copias de las llaves, ¿cierto? Porque a veces uno dice sale y se va, y aquí me gustaría saber de los 45 que estamos, ¿quién tiene un botiquín en la casa a disposición con estas cosas que nos dice acá? Agua, comida enlatada, radio, pilas, linterna, silbato. Yo tengo, por ejemplo. Listo, don Oscar es el preventivo y perfecto. Felicitaciones, don Oscar. ¿Quién más? La muda de ropa, copia de los documentos, ¿cierto? Una cobija, guantes. Y uno dice, venga, a Me veces tocó ya que ocurrió un incidente gravísimo en el conjunto, un incidente el cual no se podía controlar, entonces ese día tocó aprender a las marcas. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos reactivos, ¿cierto? No estamos siendo coherentes con lo que nos dice seguridad en el trabajo, que es netamente prevención. Entonces, hasta que no nos pasa algo, pues nosotros no reaccionamos, ¿cierto? No cambiamos, no evolucionamos. Entonces, la idea sí es tener este tipo de elementos. Nidia, cuéntame. Nidia Caro, levantaste la mano, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta, entonces reevaluémonos, digamos, venga, yo voy a tener esta ropita y bueno, de pronto es la que no, obviamente no la pinta, ¿cierto? No vamos a colocar en el botiquín, en el de primeros auxilios de la casa, la pinta completa, no, sino una ropa que sea obviamente cómoda, que me sirva en caso de que me toque salir a las 3, 4 de la mañana de mi casa, del conjunto, ¿cierto? Porque a veces pasa, y hemos visto en las noticias, que pasa la emergencia, entrevistan a la persona y no, se me quemó todo. No, en el terremoto que sucedió, pues cayó todo y se perdió todo y estoy con lo que tengo puesto, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso.
pero también nos habla del kit de emergencias para las mascotas. Entonces, esto ha evolucionado tanto que también empiezan a haber una necesidad para el cuidado de la mascota. Entonces, acá igual, agua, alimento, correa, arnés, bozal, ¿cierto? Si es necesario, ¿no? Pues según también la raza y según lo que nos dice la legislación en Colombia. Una manta también protectora para la mascota, independientemente si es gato o perrito. ¿Cierto? Si tienen otro tipo de mascotas, pues ya hay que identificar qué necesidades tienen. Hay personas que tienen pajaritos, ¿cierto? Copia del carnet de vacunación y el contacto de emergencia. Por eso es que siempre el animalito debe tener una placa de identificación. Y acá nos habla de una foto de la mascota, ¿cierto? En caso de que en la emergencia el perrito o el gatico sale a correr, porque ellos también obviamente tratan pues salvarse en caso de emergencia y pues salen a correr, ¿cierto? Entonces, la idea es que, mire, tenga la fotico de, han visto el perrito, han visto el gatico, según la mascota que ustedes tengan, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta eso. También el kit de emergencia lo debemos tener, ¿listo? Ahora, vamos a hacer una actividad. Aquí sí necesito que por favor todos estén mirando la pantalla. ¿Por qué? Porque una de las actividades que tienen las emergencias o el plan de emergencia es el tema de los simulacros, ¿cierto? ¿Quién de aquí ha participado en algún simulacro? ¿Quién ha participado en un simulacro por acá? ¿Ninguno? Porque la Sí, yo he idea es que este participado. año, listo, la señora Clara ha participado en el simulacro, ¿cierto? La idea es que este año, por acá también Don Oscar también ha participado en el simulacro. Entonces, la idea es que Jimena también. La idea es que este año, dentro del plan de trabajo que ustedes tienen de sus sistemas de gestión, la idea es hacer y participar en el simulacro de evacuación. ¿Listo? Más o menos, ¿cuándo va a ser? En el mes de octubre. Lo vamos a empatar con el que hacen aquí en Bogotá en el mes de octubre. Ya, pues, obviamente vamos a verificar qué fechas son y pues la idea es participar en este tipo de simulacro. ¿Listo? Es preparación para, ¿cierto? Recordemos que somos preventivos, entonces vamos a simular una emergencia y la vamos a atender. ¿Listo? Entonces, la actividad de ahorita es, vamos a ver el video, vamos a ver un video, acá sí necesito que presten mucha atención. Vamos a ver un video y la idea es que ustedes me digan en el chat qué van viendo, ¿cierto? Si se puede, ¿no? Si de pronto no, es que tengo que abrir el chat para poder escribir y quito el video, pues lo hablamos después del video. Son 2 minuticos más o menos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes me digan qué errores tienen las personas que están en ese video en el momento del simulacro o en el video completo. ¿Listo? Denme un momento, ya se los proyecto. A ver, por acá. Vamos a proyectar. Listo. Me avisan por favor cuando ya esté, debe estar una pantalla negra. Sí. ¿Sí? Listo. Entonces ya se los pongo todos atentos a cuáles son las falencias que tienen ellos. Buenos días, señor. ¿Quiere tomar café? No tenemos sonido. No se escucha nada, señor Felipe.
Deben un momento, ya les pongo el sonido, sí, porque estaba aquí verificando y efectivamente no se escucha. Deme un minutico. Buenos días, señor. ¿Quiere tomar café? No, la ilusión de un nuevo día es suficiente estimulante para mí. Smithers, café. Necesitamos algo de emoción aquí. ¿Damas chinas o nacionales, señor? No, algo divertido, algo que disfrutemos como un simulacro. ¿Pero de qué tipo? Alerta de fusión, simulacro frenesí, ataque venusino. No, creo que un incendio tradicional estaría bien. Listo. Maíz tostado. Oye, es la alarma de incendio. ¡Salgamos de aquí! ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Fuera de mi canal! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Déjame! ¿Debe tardar tanto tiempo? ¿En cuánto deben evacuar la planta en una emergencia? 45 segundos. ¿Cuánto llevamos ahora? No sé, señor. El cronómetro llega hasta 15 minutos. ¡Demonios! Tengo un hato de alertas tortugas como empleados. Ahí viene el primero de ellos. Creo que gané, señor Burns. Sí, ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. ¡Yahoo! Es verdaderamente vergonzoso. Hay más orden y cordura en una película de Buñuel. Necesitan una lección de trabajo de equipo. Pues era él, porque yo no. Oye, retráctate. ¡Retráctate tú! Bueno, ¿qué vieron por ahí? No tenían un plan de emergencia. El tiempo, o sea, no tenían un plan de emergencia, no tenían estipulado tampoco tiempo para salir durante la emergencia que se presentó. El señor le dice que cuánto tenían de emergencia y él dice que 15, que 45. Y él dice, ¿cuánto llevamos? 15, y no, que no servía en ese momento. Todo mal. Todo mal, exactamente. Sí, señor. Exacto. Entonces por acá dicen salir corriendo, perfecto. Obstruir la salida de emergencia. Desorden como ahora. Exacto, el desorden. Por acá nos dice cundió el pánico, ¿cierto? Salieron corriendo, desorden al salir. Bueno, mejor dicho, prácticamente hay de todo un poquito, ¿no? Hay de todo un poquito. Por ejemplo, inicialmente la gente no sabía, perfecto, no sabía del plan de emergencia. O sea, cuando arranca a sonar la alarma, pues como que no, el que se dio cuenta fue Homero, ¿no? Es la alarma de incendio, ¿cierto? Adrián Laverde, cuénteme. Bueno, era la alarma de incendio. No hubo Sí, trabajo en señor. equipo. Tenían Perfecto. el equipo para solucionar el incendio, que sería el extintor, y hubo un mal uso del extintor, le pegó al compañero, no lo utilizó. Exacto. El devolverse por las fotos, en vez de en realidad evitar el peligro y salir, se devolvió por una foto. Exacto. Se expuso más. ¿Qué otro? Por acá, No señora hubo trabajo en Clara, equipo. señor. No hubo trabajo en equipo, no hubo coordinación. Exacto.
El otro sirviendo el café y esperando que se le llenara la taza para poder salir. Eso también, sí, señor. Lo que en el momento de emergencia hay que dejar de hacer lo que uno está haciendo y nos vamos, ¿cierto? Ahí evacuamos. La señora Clara, por aquí tiene la mano levantada. Cuénteme, ¿qué vio? Sí, lo que pasa es que a veces falta socialización del plan de emergencia, ¿sí? Porque yo vi también que como que todos estaban perdidos, no tenían ni idea qué hacer. Entonces sí es importante hacer retroalimentación a los colaboradores. Claro, el tema de capacitación, el tema de divulgación que debemos hacer, ¿cierto? Entonces, es la importancia de que cuando ustedes identifican y se tiene un plan de emergencia, si ustedes tienen personal a cargo, pues hay que hacerle una retroalimentación, decirle, mire, en caso de, pues debemos ir hasta el punto de encuentro que es este, o no, si hay un tema de conato de incendio, pues debemos utilizar este extintor, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que tener en cuenta todas estas situaciones, digamos que hay que tener un orden, ¿cierto? Lógico para las actividades, uno. Y dos, debemos ser netamente preventivos, ¿sí? Entonces, a veces dice, yo tengo ahí el extintor y está vencido. Eso lo tengo vencido hace como 3, 4 años. En el momento que ocurra algo, pues ese extintor no nos va a servir. O sea, va a servir más de lo que estaba haciendo el señor, pegándole a la gente, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Ser preventivos, ser de una u otra manera anticiparnos a ese tipo de cosas que nos puedan llegar a suceder, ¿cierto? Entonces, muy bien por los que estuvieron aquí pendientes del video, de ese tipo de cosas uno aprende, ¿cierto? Trabajo en equipo, el tema de obstaculizar las salidas de emergencia, eso es muy importante. Yo he visto establecimientos que si hay un tema de emergencia, tienen que correr, mover, mejor dicho, hacer maromas para poder salir, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que podemos sí tener obviamente nuestro control en cuanto a seguridad, ¿cierto? Pero tener una facilidad de poder evacuar. También hay que tener, digamos que ese concepto. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es una brigada de emergencia? Entonces miren lo que me dicen aquí, ¿qué es una brigada de emergencia? Brigada de emergencia son grupos de personas debidamente organizadas, capacitadas o entrenadas y dotadas para prevenir, controlar y reaccionar en situaciones peligrosas de alto riesgo, emergencias, siniestros o desastres, ¿cierto? Dentro de una empresa, industria o establecimiento, y cuya función está orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. ¿Listo? Entonces, acá me están diciendo capacitadas, entrenadas y dotadas. ¿Cuál es la diferencia entre capacitación y entrenamiento? Una es teoría y la otra práctica. Perfecto, una es teoría y la otra es práctica. Dotados, obviamente, pues dentro de nuestro botiquín, pues vamos a tener ciertos elementos, guantes, tapabocas, pero el brigadista, la persona que va a ser encargada de las emergencias, de prevención de emergencias, pues debe tener su dotación, por ejemplo, un silbato, gafas de seguridad, por ejemplo, el tapabocas, ¿cierto? Guantes para su uso, ¿cierto? Entonces la idea es eso. Obviamente las capacitaciones, como les comentaba hace un momento, no solamente las vamos a dar nosotros, ¿cierto? O en su defecto Droxy, sino también debemos garantizar también de que si yo estoy pagando mi seguridad social, pues yo debo sacarle el jugo a esas entidades, en este caso a la ARL, ¿cierto? Ellos hacen todo, en todo el año están haciendo capacitaciones en diferentes temas, no solamente en emergencias, sino también por allá riesgo biomecánico, riesgo químico, riesgo de viales, todo eso ellos están haciendo ese tipo de actividades, ¿listo? Eso ya es una recomendación que les damos desde acá. El brigadista tiene que, de una u otra manera, ejecutar algunas actividades, ¿cierto? Entonces, ustedes ya identificaron o ustedes ya dijeron, venga, usted va a ser mi brigadista, pues estas son las actividades que debe realizar. 1, prevención de accidentes, ¿cierto? ¿Por qué? En el momento que ocurre un accidente, ¿quién es el primer respondiente? A la final es el brigadista, ¿cierto? Pues el brigadista, no, que es que me corté, pues el brigadista es el que tiene que ir a apoyar ese, o digamos ser el primer respondiente para ese herido,
¿cierto? Que si se debe tener una atención médica, pues va a ser el encargado de llamar al grupo de apoyo externo, ¿cierto? O si es el caso, de trasladar al afectado, ¿ya? Entonces siempre es en prevenir. El trabajo que sea el brigadista, el trabajo va a ser es prevención. Es mejor prevenir y no ser correctivo o no actuar, ¿cierto? Control general de riesgos. La idea es que siempre se controle que hay un riesgo que lo pueda y lo sepa controlar. Listo, un conato de incendio, ya se sabe, que es eléctrico, se me incendió la toma corriente donde tengo el computador. Lo primero que debo hacer, ¿qué es? ¿Qué debería hacer yo como brigadista en caso de que se me haya un corto y se incendie el cable donde yo tengo conectado al computador? ¿Qué debo hacer? Lo primero. Bajar los tacos. Exactamente, yo debo llegar y cortar el suministro de energía, ¿cierto? Después de eso, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer yo después de que yo baje los tacos en el caso del conato de incendio? Si es necesario utilizar el extintor, si es necesario, se Exacto, puede apagar, si no, exactamente, exacto. Entonces yo debo controlar ese conato, o sea, esa llama que está ahí, yo la debo de una u otra manera controlar. Por eso ahí nos dice controle el riesgo. ¿Listo? Se identificó el riesgo, yo lo controlo. Y obviamente actuar en forma oportuna y eficaz en las emergencias. No hay que titubear, como dicen, no hay que, venga, ¿será que sí? ¿Será que hago? ¿Será que? Porque en caso de un incendio, normalmente el incendio, el conato, estamos hablando de que en 15 segundos ya se puede hablar de un incendio declarado. O sea, ya el extintor que yo tengo en mi establecimiento ya no va a servir, ni botándole allá el cilindro, ¿cierto? Entonces, yo tengo que actuar de forma oportuna y eficaz. ¿Listo? Lo básico es la seguridad y la brigada atiende la situación hasta la llegada de los cuerpos de socorro externos o profesionales. Entonces yo tengo que garantizar como brigadista de que la gente que está, digamos que a cargo, pues esté completamente a salvo, ¿cierto? Que no se vayan a devolver como lo vimos en el video, ¿cierto? Sino que controlar a las personas porque pueden llegar a entrar en pánico. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen las unidades de apoyo externo. ¿Listo? Pues estamos hablando de la ambulancia, defensa civil, Policía Nacional, bueno, el ente o el cuerpo de socorro que llegue. ¿Listo? Todo esto nos habla de una organización en la brigada. Entonces, normalmente, digamos que a nivel general, y eso normalmente pues debe estar en nuestro plan de emergencia, debe haber un director de brigada, un jefe de brigada, una brigada de primeros auxilios, contra incendios, búsqueda, rescate y evacuación. Pero resulta que es que solamente soy yo. Pues entonces yo voy a ser el director de brigada, el jefe de brigada y el primeros auxilios contra incendios, búsqueda, rescate y evacuación. ¿Listo? Yo debo tener claro este tipo de cosas en cuanto a las emergencias. ¿Listo? Entonces por eso nos debemos estar capacitando y ustedes ya la tienen clara. Sí, una de las cosas primordiales que se deben tener pues es capacitación. Yo debo tener la información de qué debo hacer en caso de, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, en el actuar, ¿qué debemos hacer o cómo yo debo actuar en caso de esto? Miren, un terremoto, ¿qué debo hacer en el momento de que empiece el terremoto? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? hay que guardar la calma. Sí, yo me tengo que calmar, pero también debo hacer otra cosa, importantísima. Resguardarse en un lugar que no le caiga nada encima. Es decir, Exactamente. ir a un lado, no sé, un parque, un potrero, por algo decir. Ir al punto de Entonces, encuentro. lo que yo debo hacer, aquí tengan esto en cuenta, lo que yo debo hacer es protegerme. Yo me debo proteger. Cuando hablamos de un sismo o cuando hablamos de un terremoto, ¿cierto? Porque eso es lo que nos da, que es uno y que es el otro, pues es la magnitud, ¿cierto? Y la profundidad de donde ocurrió el movimiento de la Tierra, ¿cierto? Entonces yo debo, primero me tengo que proteger. O sea, si yo no me protejo, me pueden caer cosas encima. Entonces yo debo buscar una zona segura en mi establecimiento. ¿Por qué no les digo evacúen? Porque si está temblando, yo a veces estoy más protegido en mi establecimiento que afuera.
me pueden caer vidrios, me puede caer un poste, me puede caer un árbol, me puede caer X cosa afuera. Entonces yo siempre les digo, ¿cuál es el afán de evacuar si afuera también está temblando? ¿Sí? Cuando es un sismo, yo puedo protegerme. Cuando es un terremoto, a veces uno no le da tiempo de nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el mismo terremoto, con la misma intensidad que se está generando, pues me va a botar al piso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es protegerme, buscar un lugar donde a mí no me caiga nada en la espalda ni en la cabeza. Por eso nos dicen, venga, usted en el momento de un terremoto o un sismo, usted protéjase y haga la posición fetal, ¿cierto? Así como acurrucaditos, ¿cierto? Siempre protegiendo espalda y cabeza, que es lo que nos va a generar a nosotros la movilidad. Si me cae algo en la espalda, muy probablemente no me voy a poder mover de pronto en las piernas, o si me cae algo en la cabeza. Entonces yo debo, en este caso, lo primero que va a hacer es protegerme. Obviamente yo ya tengo que ubicar en mi establecimiento cuál sería la zona más segura, ¿cierto? Que no me vaya a caer nada en la cabeza y no me vaya a lastimar la espalda. ¿Listo? En el tema de un terremoto, de un sismo, primero lo que debemos hacer es protegernos. ¿Listo? Ubiquen su zona de seguridad, eso ya es tarea de cada uno. Ubiquen su zona de seguridad y protéjase. ¿Y en este qué debería hacer? Ya cuando es un incendio declarado. ¿Qué debería yo hacer? Se incendió el Evacuar. Exacto. Aquí ya debemos evacuar. ¿Listo? No me voy a ir a meter debajo de la mesa, no, pues si se está incendiando, pues yo qué tengo que hacer, pues ya no puedo hacer nada con mis elementos de extinción, ¿cierto? Con mis extintores yo ya no puedo hacer nada, entonces lo que yo debo hacer es evacuar. Y obviamente pues garantizar de que nadie llegue allá al establecimiento, o sea, que no se acerquen al incendio, mientras que llega el grupo de apoyo externo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, esto es básico. Ya si ustedes ven que después del sismo, en el caso del sismo, ustedes dicen, no, ya pasó el sismo, definitivamente no hay nada, digamos que una pared o una columna que esté en mal estado, pues ya evaluamos si evacuamos o no. ¿Listo? Si ustedes se sienten más seguros después del sismo, evacuar, háganlo. ¿Listo? Ya después ustedes verificarán, de pronto mirar el establecimiento, el edificio donde está mi droguería, si sufrió daños importantes o no, si puedo volver o no. ¿Listo? Pero lo primero que debemos hacer en sismo, terremoto, protegernos, y en incendio debemos evacuar. Por eso, el plan de emergencia tiene todo esto. Antes, implementar el plan de emergencia y participar en los simulacros, que la idea es que este año lo hagamos y lo documentemos. 2, identificar zonas de seguridad, ¿cierto? ¿Cuáles son mis zonas seguras? Cuarto, localizar las rutas de evacuación, por dónde yo debo salir, ¿cierto? Tercero, localizar los elementos y personas de emergencia. En el caso de que yo esté no solamente en mi establecimiento, sino de pronto yo estoy en un centro comercial y nos coge una emergencia, ¿cierto? Entonces yo tengo que identificar, venga, eso ya es experticia de ustedes cada vez que van escuchando ese tipo de temas. Ustedes donde ya empiezan a identificar, uy, venga, ya está la salida de emergencia, uy, acá hay un extintor, uy, yo por allá vi que dice botiquín o enfermería, ¿cierto? Entonces hay que empezar a identificar eso. Durante, conserve la calma y tranquilice a las personas a su alrededor. A veces la emergencia es no tan alta, digámoslo así, sino que se puede controlar fácilmente, pero la gente entra en pánico y hacen, mejor dicho, se vuelve una emergencia, pero por la gente, no por la situación que se está pasando. ¿Listo? No correr, no gritar, no generar pánico, ¿cierto? No se devuelva por ningún motivo, que eso lo vimos en el video, ¿no? Y siempre estar protegidos. La idea es que ustedes tengan en su mente de protegerse, ¿cierto? De verificar qué hay a su alrededor, ¿cierto? ¿Qué me puede llegar a causar daño? Protéjanse. Ya después vamos a hacer lo que es dirigirnos al punto de encuentro establecido, ¿cierto? Ayudar en lo posible, de lo contrario no exponerse, ¿cierto? No exponga a la persona ni se exponga a ustedes. Ayuda a relacionar los faltantes y brinde información clara a los grupos de apoyo externo. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta para el tema del plan de emergencia. Por acá tengo al señor Mario Ramos con la mano levantada. Cuénteme. No, bueno, listo. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta esto. Esto
es el plan de emergencia. Si ustedes ven, es muy intuitivo, ¿cierto? Es algo que yo debo realizar lógicamente, ¿cierto? Es un tema de autoprotección, de autocuidado, el tema de las emergencias. Entonces yo tengo que siempre que estar es prevenido, ¿cierto? Siempre yo tengo que es ir un paso adelante de la emergencia que se pueda llegar a presentar, identificarlas y empezar a hacer gestión. Si ustedes ven, hemos visto, es más que todo, son temas de, no, pues yo debería hacer esto, yo tengo que ir a un punto de encuentro, yo debo identificar mi zona de segura, cuáles son las rutas de evacuación, yo tengo que tener mis elementos de seguridad, ¿cierto? O elementos de emergencia. Entonces es prepararnos, ¿cierto? Aquí lo que nos hace falta es un poco más de pronto de profundización en los temas, ¿cierto? Primeros auxilios, búsqueda y rescate, el tema de, por ejemplo, camillajes, si es el caso, hay cursos de camillajes si ustedes lo quieren realizar, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que nos empezaría a hacer falta, ¿cierto? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Lisbeth, cuéntame. Buenos días. Yo tengo una duda y es, bueno, tú hablas de crear ese plan de emergencia, sin embargo, no sé, me gustaría saber si de pronto ustedes tienen algún tipo, no sé, de plan en el cual uno se pueda guiar para empezar, obviamente, a ajustar, quitar, mover, ¿sí? De estos planes, ¿sí? Como un documento, un Word, algo que ustedes tengan como un modelo de droguería de plan de emergencia. Lo que tú dices, obviamente uno lo adecua a cada droguería, pero sí tener como una base de esto. Te lo pregunto, yo soy nueva, entonces pues hasta ahora estoy viendo todo este tema. Listo. ¿Cuál es la idea? En la inducción, la idea es que ustedes cumplan con 7 estándares mínimos. El octavo es el que nosotros estamos trabajando, que es el, digamos que el valor agregado que estamos dando y les vamos a dar, ¿sí? Que es el plan de emergencia. A los nuevitos y a la gente que ya, digamos que ya tiene un recorrido con nosotros, les hemos solicitado información. ¿Para qué? Para nosotros montar el plan de emergencia y subírselos a las plataformas. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? Que a medida que ustedes vayan avanzando, ustedes van a poder tener su plan de emergencia, digamos, lo más aterrizado posible desde nuestro conocimiento. Claro, van a haber cosas que dicen, uy, no, esto aquí de pronto no me aplica, lo podemos modificar. Claro, lo van a poder modificar. Entonces, nosotros la idea es que les suministremos ese plan de emergencia. ¿Listo? Pero la idea es que ustedes estén muy juiciosos, así como el día de hoy que están acá, en las sesiones para avanzar lo más rápido posible y llegar al tema de plan de emergencia, que ustedes van a tener una sesión exclusiva de lo que es plan de emergencia en sí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta, nosotros vamos a estar encargados de hacer el plan de emergencia y ustedes lo que van a hacer es prácticamente revisar el plan de emergencia. ¿Listo? Y si hay algunas cositas que adecuar, pues la adecúan, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Efectivamente, el plan de emergencia ha cambiado en su legislación. ¿Listo? No es el mismo plan de emergencia de hace 20 años a lo que está solicitando en estos momentos el grupo de apoyo externo, que son bomberos, ¿cierto? Porque eso ha cambiado. ¿Dónde podemos ver como todo ese tipo de cosas? En las páginas del gobierno, en el IDIGER, por ejemplo, hay varias cosas que nos hablan del plan de emergencia y que tenemos que de otra manera, pues, aterrizarlos a cada uno de sus droguerías. ¿Listo? Entonces, no te afanes por el momento, la idea es que entres a las sesiones correspondientes para avanzar lo más rápido posible en el sistema de gestión. ¿Listo? Por ejemplo, esta capacitación es del plan de capacitación de ustedes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta ahí. Bueno, triángulo de fuego. ¿Cuál es el triángulo de fuego? Ya vamos terminando porque este tema yo sé que es importante, pero a veces se nos extiende un poco, ¿no? Entonces, a veces se nos va el tiempo, pero pues la idea, esto sí es importante, el triángulo de fuego. ¿Cuál es el triángulo de fuego? Para que ustedes identifiquen qué tipo de extintor deben tener en sus droguerías. ¿Listo? ¿Cuál es el triángulo de fuego? ¿Quién de pronto tiene algún conocimiento en cuanto a triángulo de fuego? ¿O qué es el triángulo de fuego? Diego Sepúlveda, por acá levantó la mano. Buenos días, ingeniero Felipe, ¿cómo está? Bien, sí, señor, cuéntenos. El triángulo de fuego, pues no sé si me acuerdo bien, pero era uno donde tenía como una llamita en la mitad, tenía, no recuerdo el orden, pero decía era oxígeno, calor y creo que combustible, si no estoy mal. Exacto, sí, señor, perfecto. Ese es, sí, señor. Entonces, tengamos en cuenta lo que nos dice aquí el compañero. ¿Por qué? Porque el triángulo de fuego nos dice, efectivamente, oxígeno, combustible
y calor. ¿Listo? ¿Por qué hablamos del triángulo de fuego? Porque si yo quito un eslabón o un ladito del triángulo, el incendio se me va a apagar. Entonces yo tengo que identificar primero qué es el riesgo, o sea, cuál fue lo que inició la llama o por qué se está generando el incendio. Entonces, hablábamos hace un momento del tema eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dijo la compañera? No, primero, pues baje los tacos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿yo qué estoy quitando? Si yo bajo los tacos, yo a ese incendio, ¿qué le quito? Del triángulo de fuego. La alimentación de la corriente eléctrica. Que en este caso del triángulo sería ¿qué? Sería. Le quitas la fuerza. El combustible sería, ¿no? El combustible, exactamente. Yo le quito, en el caso eléctrico, del ejemplo de que se me prendió el computador, yo le quito el combustible. En el caso de riesgo eléctrico, pues ¿cuál es el combustible? Pues la electricidad, ¿cierto? Entonces, en ese caso ya no me va a generar el incendio. Ah, que me quedó una llamita. Ah, pues entonces es otro tipo de combustible. Entonces el plástico. Ah, entonces yo ya tengo que identificar que mi extintor sirva para eso, ¿cierto? Entonces, acá hay unos tipos de extintores, ¿cierto? El primero, el multipropósito, ¿de qué color es? Amarillo. Amarillo. Perfecto, es el amarillo. Entonces, si ustedes ven la composición de este extintor, el agente químico que tiene es un polvillo amarillo. Si es multipropósito, quiere decir que sirve para todo. ¿Qué quita del triángulo de fuego este extintor? ¿Qué quita? ¿Calor, combustible o el oxígeno? Yo diría que el calor. No, no es el calor. El oxígeno. El oxígeno, exacto. ¿Por qué? Porque es un polvillo, ¿cierto? Entonces lo que hace el polvillo es aislar el fuego del oxígeno que está a su alrededor. Sí, es como echarle tierra a una fogata, ¿cierto? Le quita el oxígeno y la apaga. ¿Listo? El de agua a presión, ¿qué color es? Creo que es blanco. No, señora. Rojo. No, señor. Ahí, Verde. Azul. Es verde. El de agua a presión es verde. Entonces identifiquen. Listo, el amarillo que yo veo dice multipropósito, eso me sirve para todo, ¿cierto? Eléctrico, el tema de papel, cartón, ¿cierto? Todo eso me va a servir en multipropósito. El de agua solamente me sirve para tela, para cartón, para maderas, ¿listo? No lo voy a utilizar en el caso del computador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua es conductora y me puedes electrocutar, ¿cierto? Entonces, el de agua a presión es para madera, papel y tela. Listo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en este caso del triángulo de fuego, ¿qué quita? Oxígeno, calor o combustible. Calor. Calor. En este caso, el de agua a presión va directamente hacia el combustible. ¿Listo? O sea, el papel, el cartón, lo que sea, obviamente también puede llegar a quitar el calor. Muy bien. ¿Listo? El de CO2, ¿de qué color es? Blanco. No, señora. ¿De qué color es el de CO2? Es rojo, sí, señores. Rojo. ¿Por qué? Este rojo, en algún momento, o digamos que aún se ven por ahí los extintores blancos, que son los de Solcaflam. Pero los de Solcaflam los están retirando y los están reemplazando por el de CO2. ¿Por qué? Es un tema ambiental. Porque el agente químico del Solcaflam abre huecos en la capa de ozono. ¿Listo? El de CO2, este tipo de CO2 no lo hace. Entonces está cambiando del blanco a este rojo que es el de CO2. ¿Listo? ¿Qué quita el triángulo de fuego? El combustible. No, señor. Oxígeno. No, señor.
Quiere decir que va directamente hacia el calor. ¿Por qué? Como esto es un gas, ¿cierto? En el momento de que entra en contacto con el oxígeno, lo que hace es enfriar la superficie, ¿cierto? Por eso es que a veces dicen, venga, no, yo no me puedo aplicar eso en la mano o en el cuerpo, porque eso me va a enfriar y eso produce un dolor extremo, ¿cierto? Entonces lo que debemos hacer es efectivamente aplicarlo en la zona, ¿cierto? De nuestro conato de incendio, y son o están diseñados para el tema de lo que son temas eléctricos, ¿sí? Digamos que tiene la habilidad de enfriar la situación, ¿cierto? Y no dañar ningún aparato eléctrico. Venga, y este tipo de extintor acá, señor. Don Felipe, una pregunta, y en caso de en el hogar, ¿qué tipo de extintor serviría para tenerlo? Pues digamos que aquí digamos que entre todos, o mejor dicho, entre el de CO2 y el multipropósito, que prácticamente sirven para lo mismo, pues el multipropósito es mucho más económico, ¿sí? Estamos hablando de entre, no sé, 50, 60 mil pesos, ¿cierto? Acá recomendable es que si van a adquirir el multipropósito, o si tienen el multipropósito en la droguería, sea de 10 libras, ¿listo? No vayan a coger el chaparrito este que es el de carro, no, ese no. La idea es que ustedes tengan es el multipropósito de 10 libras, el grandecito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos que el de carro, digamos que no tiene mucha, digamos que cantidad de agente, y pues eso no nos va a servir, ¿cierto? Entonces es mejor tener el de 10, y se les recomienda que tengan el de 10 libras, igual bomberos les va a exigir mínimo el de 10 libras. ¿Listo? En el hogar pueden tener un multipropósito, pues les va a servir para todo. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, señor. Listo. ¿El K qué es? ¿O este extintor tipo K para qué será? ¿Ustedes qué creen? Para químicos. No, señor. ¿Sería Este plástico? K es plateado. Digamos que va para todo lo que son grasas, digamos que animales y vegetales. Quiere decir que estos normalmente los vamos a poder ubicar en los restaurantes. Ellos deberían tener un extintor tipo K. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Si ustedes ven por ahí un extintor plateado, ustedes dicen, ah, eso es para grasas vegetales y animales. ¿Listo? Bueno, es decir que todo esto, digamos que en cuanto a lo que es el extintor, que es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, es lo que, digamos que en Colombia existe esta clasificación ABC, que es el multipropósito, o el AB, que es o el tipo A, que es el verde, el de agua a presión, ¿cierto? Lo que es el K, que es para materiales de cocina, grasas, aceites animales y vegetales, y el D, que no se los coloqué, pero esto es un tema para materiales combustibles, pero en cuanto a lo que son, digamos que, es más que todo en el tema de metalúrgico, digámoslo así, ¿cierto? Donde hay de pronto maquinaria grande, donde hay tipos de pronto de materiales combustibles diferentes a los que normalmente nosotros tenemos en el establecimiento o en el hogar, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la clasificación que se tiene en Colombia para atender los conatos de incendio. Los extintores están diseñados para los conatos de incendio. Ya cuando hablamos de incendio declarado, ya es otra cosa, que eso lo atiende ya directamente el grupo de apoyo externo, que es bomberos. ¿Listo? Entonces, aquí en el chat, ustedes ya tienen, recordemos, en el chat tienen el link de asistencia, ¿listo? Para que por favor me colaboren con la asistencia para poder generar su certificado, su constancia de asistencia, ¿cierto? Acá se los volví a colocar y vamos a hablar de unas cositas o unas preguntitas, lo de siempre, ¿listo? Unas cositas para que ustedes ingresen allá, hagan su evaluación y podemos hacer su constancia de asistencia. Espero que lo que hablamos el día de hoy, pues les haya, digamos que servido, o de pronto si ya tenían el conocimiento, pues
que ustedes tengan la posibilidad de refrescar esos conocimientos que en algún momento adquirieron, ¿cierto? Y la idea es que ustedes puedan empezar a ser un poco más preventivos en cuanto a nivel familiar como a nivel, obviamente, laboral hay en sus establecimientos. Mientras tanto, para que por favor ingresen todos al link, ¿listo? No se me vayan a ir sin ingresar al link porque volvemos al tema de que después me dicen, no, es que no me llegó la constancia, no la tengo subida ahí en mi plataforma, entonces, para que por favor, ¿listo? Por acá tengo a Lizeth Blanco, por acá tengo al señor Mario Ramos y Cecilia Godoy. Cuéntenme. Una preguntita, yo la vez pasada hice una capacitación de pausas activas, en el cual nos dijeron pues el formato, que cómo hay que subirlo, que subir las fotos, bla, 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 bla.